Capítulo 18. Se aproximaba el crepúsculo cuando Sailaputri, Guja y el león bendijeron el darshan y desaparecieron. Cuando los sabios videntes quisieron llevar a cabo sus ritos vespertinos, se dieron cuenta de que no habían traído consigo los instrumentos del ashram para el ritual. Comenzaron de inmediato con sus báculos y camándalos siguiendo los dictados de Narada. Dejando a un lado aquellos pensamientos, se introdujeron en la corriente del Ganges, tomaron un baño y salieron con los recipientes llenos de agua. Se dirigieron hacia la cueva y se sentaron a cada lado de la cueva junto con sus discípulos. Uniendo las dos palmas de las manos en el mudra de Namaskara, invocaron la palabra sagrada Om en el tono Saama. Arriba en la bóveda del espacio las nubes tronaron. Las nubes cargadas de lluvia rugían. Al rugido del Om se le unió el rugido de las nubes en un único rugido que reverberaba en el valle. Surgieron dos variedades de sonidos, en el este y en el oeste, y se transmitieron por todos los alrededores. Desde la parte más oriental del valle emergieron como truenos los sagrados sonidos védicos pronunciados por los sabios videntes. Desde el lado más occidental del valle, el sonido reverberante resonó como un interminable bramido. Cuando los dos sonidos entraron en la cueva, dieron nacimiento a un atractivo sonido musical. Los sabios videntes se dieron cuenta de la expansión de sus corazones producido por el impacto de ese sonido, pero no pudieron definir el sonido que escucharon procedente de la Anahata. Parásara permanecía en profundo silencio a la entrada de la cueva mientras los dos grupos pronunciaban el Om a coro y en absorta contemplación. Dejando el calzado, el báculo y el recipiente de agua camándulo a la entrada de la cueva, se introdujo en el oscuro vacío de la misma en profunda actitud meditativa. Los demás le observaban y permanecían en silencio y tranquilos. En las mentes del grupo de la cueva surgió una duda con respecto a la hora del comienzo del yajna de 7 días. ¿Tenía que ser esa noche? ¿O tenía que ser a partir del día siguiente? Después de un par de intercambios, Vyasa lo resolvió declarando que sería desde ese momento. Durante toda aquella noche, los sabios videntes permanecieron ante la entrada de la cueva. La osa mayor aparecía y desaparecía en el cielo entre las nubes que pasaban ante el grupo de sabios videntes que permanecían en la entrada de la cueva mirando hacia el norte. Durante las 3 primeras horas de la noche, la osa mayor aparecía como una bandera izada. Gradualmente durante la noche, la bandera cambiaba de vertical a horizontal. Los sabios videntes se dieron cuenta de que la medianoche pasaba. Se escucharon ciertos himnos desde la cueva. Para recuperar la vaca robada y protegerla, Agnihotra el Señor se introdujo en la cueva como un ladrón, comentó Vedavyasa sobre ese himno del Rig Veda. 3 horas antes del amanecer, una vez más los sabios videntes comenzaron a pronunciar el pránava, la palabra sagrada, con el mudra namaskara con las manos unidas. Parásara salió de la cueva, se calzó y tomó el camándalo y junto con los sabios videntes se fue hacia las corrientes puras del Ganges y completó su baño. El grupo entusiasmado preguntó varias cosas. Él permanecía en silencio. Durante el día me moveré como uno de vosotros. Durante la noche entraré en la cueva. Esta fue su respuesta. Devaki tuvo una visión de todo lo anterior durante la noche mientras dormía en la prisión. Cuando se levantó no recordaba nada. He tenido buenos sueños. Solo recuerdo que algunos seres nobles se movían en algún lugar desconocido. ¿Cómo acabará todo esto?, le preguntó a Vasudeva. Vasudeva reflexionó sobre ello y dijo simplemente: «Eso es bueno». Para Kamsa, como era habitual, no existía siquiera un pestañeo de sueño. A pesar de que dormía con una tenue luz en la habitación, sentía una oscuridad extrema. Sintió un mal sofocante al tiempo que era arrastrado por alguien al interior de una cueva oscura. Durante aquel día llegaron noticias de que había habido maremotos en el mar meridional y que los torbellinos habían devastado los bosques y los valles de la montaña.
Los sabios videntes permanecieron durante todo el día en profunda contemplación en el Brahman. Era la octava fase de la luna ascendente de Cáncer. Los sabios videntes se alimentaban de la pulpa de madera de manzano, la fruta capita, y bebían agua del Ganges. Recitaban los himnos relativos a la historia de Britra del Rig Veda. Las nubes del cielo se desplazaban en círculos serpentinos. Había tormenta de granizo y lluvia. Por la tarde el cielo se aclaró y cuando el grupo entonó la palabra sagrada, Parásara se introdujo en la cueva. Durante las horas de la medianoche los himnos eran audibles desde la cueva. Acepto vuestras plegarias. Rezarme es la única manera que os permite vivir y moveros como seres divinos, comentaba Vedavyasa sobre los himnos que se escuchaban desde la cueva. La serie de estrellas llamadas la Vía Láctea brillaban con fuerza como una interminable corriente de tiempo en el cielo de norte a sur. A medianoche, en mitad del cielo, las estrellas del meridiano, las estrellas Abhijit, aparecieron en forma de un niño pequeño. El impacto de los vientos meridionales que soplaban a través del valle sobre las hileras de árboles producía la música de támbura. Durante las horas del amanecer, mientras la estrella Punarva surgía en oriente, Parásara salió de la cueva y apareció ante el grupo de sabios videntes. Aquella noche en la prisión, Devaki había experimentado la música celestial del támbura y de Nárada en su sueño. Durante toda esa noche, en mi sueño, he estado escuchando una música celestial desconocida. Así se lo describió Devaki a Vasudeva. Aquella misma noche, Akrura escuchó durante su sueño el relinchar de caballos. Se despertó del sueño, echó un vistazo a sus caballos y regresó. Se durmió cantando el mantra de Hayagriva, la forma de Vishnu con cabeza de caballo. Aquel día llegó la noticia de que el océano del sur había inundado Shimhala, Ceilán y las regiones de Kerala y que las ciudades y los pueblos habían quedado todos devastados y que los vientos meridionales se desplazaban como caballos salvajes por toda la tierra de Bharat, haciendo caer árboles en los bosques, jardines y sendas. Al tercer día, los grupos de sabios videntes se alimentaron con las hojas completamente maduras caídas de los árboles y con las aguas del Ganges. Ese día, los sabios llevaron a cabo el yajna con los himnos de adoración dedicados a los Ashwins o dioses gemelos cósmicos. Esa noche, como era habitual, Parásara entró en la cueva. Las estrellas de la noche centelleaban como pedazos de diamante pulido. Entre ellas destacaba una estrella llamada Brahma, que resplandecía vivamente. Mientras los sabios videntes estaban absortos mirando la estrella, de la cueva surgían sonidos sutiles en forma de mantras védicos. Vedavyasa comentó esto acerca de los mantras. Los devas en sintonía con la ley eterna se ensamblaron como las extremidades del cuerpo del niño. Mientras el útero cósmico se forma como la plataforma de la ley, el bebé crece en él. Las aguas del océano de la leche lo nutren. De esta manera comentaba Maitreya la segunda mitad de los mantras védicos que se oían en la cueva. Aquella noche Devaki volvió a soñar. Sintió que los devas se reunían en señal de saludo y que ellos mismos formaban las extremidades del cuerpo del bebé, y que Vayu, el señor cósmico del aire, en la forma de Vishvakarma, el gran arquitecto del universo, pulsaba como prana en el cuerpo del bebé. Cuando se despertó durante las horas del amanecer, el recuerdo ya no era completo ni claro. Durante la misma noche, Jarasandha soñó que las cabezas de los devas giraban en torno a los demonios y los capturaban. Se despertó alterado. Por primera vez notó el sabor de la energía del miedo. Sonrió y se durmió de nuevo. Esa misma noche, Akrura tuvo un sueño. Sintió que Vishvamitra liberaba armas demoníacas sobre Vasista y que el báculo de Vasista las absorbía. Akrura se despertó, se lavó los pies, sorbió 3 veces el agua de la palma de su mano y contempló en el mantra de Narasimha el avatar de Vishnu como hombre león. El cuarto día llegó la noticia de que el mar oriental había irrumpido en los territorios y que las regiones de Pandya, Chola, Tenkana y Andhra estaban inundadas. Los feroces vientos de los valles del Himalaya
soplaban sonidos que recordaban a trompetas y tambores de guerra. Durante el cuarto día, los sabios videntes de los valles comieron hojas de higuera y bebieron agua del Ganges. Aquella noche, antes de entrar en la cueva, Parásara expuso: cuando estaba en el útero de mi madre, la señora Adrusyanti, Vishvamitra liberó a los demonios que mataron a mi padre Shakti Maharshi. Mi abuelo Brahmarishi Vasista recuperó a mi padre del estómago del demonio y lo resucitó. Yo estaba furioso. Sentí que Vishvamitra, el gran sabio vidente, había transgredido la ley y que al hacerlo había abusado de los demonios. Por eso decidí disuadir a todos los demonios de la creación a través de un ritual de fuego. Pero mi abuelo me previno ante una propuesta tan reactiva. Los demonios que quedaban debido a la compasiva prevención de mi abuelo se integraron en los 5 elementos. Estos merodeaban en torno a los cuerpos de los seres emocionalmente débiles. Hasta la fecha estos consienten en actos de naturaleza ilegal. De este yajna que nosotros hacemos hoy surgen elementos que han sido aislados y reforzados para que no se rindan ante los demonios. Estos elementos constituirán el cuerpo del maestro del mundo. Diciendo esto, Parásara entró en la cueva. En el océano de leche la estrella polar Dhruva derramaba renovados rayos de luz. Desde el interior de la cueva se oía el himno en forma de mantras. En torno a este polo, los 7 sabios videntes, los árboles frutales de los 7 montes y los 7 vientos se amalgaman y madurarán para ser las moradas de las 7 lenguas de los 7 rayos, y se constituyen como las 7 partes del cuerpo, comentaba Vedavyasa sobre los mantras. Por encima del pico de la montaña donde estaba la cueva, los turbulentos vientos soplaban en las arboledas de bambúes produciendo silbidos. Maitreya comentaba: desde la flauta de 7 orificios, él se exhala a sí mismo como la exhalación cósmica, como la canción de Sama o tono musical védico. Aquella misma noche en el sueño, Devaki experimentó música de flauta. Cuando despertó no pudo recordar el sueño con claridad. En el pueblo de Braj, Yashoda tuvo un sueño. Experimentó que una enorme flauta flotaba en el aire. Sintió que los rebaños de vacas corrían tras la música de flauta con sus cabezas orientadas hacia la flauta en el aire, y que las mujeres de la comunidad de la aldea también corrían tras la flauta y la música afectadas por el dolor de la separación del amor. El sueño la despertó y ella informó a Nandagopa sobre el sueño. ¿Quién sabe? El gran ser podría moverse entre nosotros. Diciendo esto, Nandagopa se durmió de nuevo. El 5.º día, el océano occidental creció y sumergió las regiones de Konkan y Maharashtra. Algunas ciudades de Gúrjara también quedaron inundadas. Una parte de tierra emergió del mar en Gúrjara. Los sabios videntes que estaban en profunda consagración vivían de los frutos caídos de los banianos, de los brotes, de las hojas tiernas de los ficus y de las aguas del Ganges. Contemplaban en Shiva el Señor como Dakshinamurti en la semilla del baniano y en Narayana el Señor en los brotes y en las hojas tiernas de los ficus como el Señor que descansa en la hoja de ficus. Algunos rendían culto en aquellos árboles a aquel que tiene cabeza de caballo o Hayagriva. Durante la noche del 5.º día, la 6ª noche, cuando Parásara entró en la cueva, en el firmamento occidental, el planeta Shukra, o Venus, brillaba con fuerza en la constelación de Uttara Phalguni o de Nébola. En la constelación de Swati o Arcturus, Sani el Señor o Saturno brillaba con luz de color violeta azulado. Durante las horas de la medianoche se oían himnos. Él se mueve, en busca de comida, por multitud de arboledas y de jardines de flores y frutos salvajes del bosque. Se mueve como el fuego salvaje del bosque, comentaba Vedavyasa. Maitreya comentaba: como las olas de los 7 océanos, se mueve libremente por el campo como caballos al trote. ¿Quién puede impedir sus juegos? Aquella noche Devaki soñó que un niño junto con sus amigos jugaba en los bosques trepando por los árboles, saltando de las ramas, comiendo frutos y jugando en la naturaleza.
En el Palacio Real de Gándhara, Kandahar, Sakuni tuvo un sueño. Experimentó que el río Sindhu provocaba una inundación y que los bosques de las cadenas montañosas del noroeste ardían. Despertó del sueño que le alteraba. Salió al balcón, miró los bosques del valle del noroeste y se durmió de nuevo. Durante el sexto día llegó la noticia de que el río Sindhu había provocado una inundación que los habitantes del valle, los yávanas, bárbaros y aparánticas, habían quedado todos sumergidos en las aguas. El sexto día los sabios videntes vivieron únicamente del agua que bebían y continuaron la contemplación. Pronunciaron con fuerza los himnos védicos sobre Sarasvati, la diosa de la sabiduría, e himnos de culto sobre las 7 corrientes celestiales. Aquella noche, cuando Parásara entró en la cueva, en el horizonte oriental se elevaba Capricornio, y en el horizonte occidental el gran dragón serpiente Aslesha o Hidra descendía enrollada. En el cielo apareció la Osa Mayor y se movía de la constelación de Aslesha a la de Maca o Magus. En medio de la Vía Láctea, el grupo de estrellas bajo la forma de Adishesha se revelaban a sí mismas como nubes despejadas. Durante las horas de la medianoche, bajo la luz de la luna, los sabios videntes sintieron sonidos sagrados de la cueva. Vedavyasa comentó: él chillaba moviéndose dulcemente sobre las ondas del río. Entonces Maitreya comentó: flota hábilmente en los lagos serenos de las mentes puras de los seres. Despierta a los seres mediante palabras mágicas. Aquella noche Devaki experimentó de nuevo un sueño. Experimentó que una enorme serpiente de piel escamada rodeaba al bebé en el útero. En el mismo sueño, Devaki profirió un fuerte grito. El bebé se convirtió en un cisne, escapó de la serpiente y agujereó a la serpiente con el pico. Al día siguiente llegó la noticia de que en el pueblo de Braj había muerto mucha gente al beber el agua del lago Kalilla. Se supo también que había una gran serpiente en el lago localizada en el río Yamuna. Nandagopa prohibió a todos beber agua del lago. El séptimo día los sabios videntes se abstuvieron de comer y beber y vivieron del aire. Una parte del grupo pronunció himnos a la serpiente y la otra parte pronunció himnos al águila en el tono musical del Saama. Esa noche, mientras entraba en la cueva, Parásara dijo: hoy es el séptimo día de nuestro ritual. Con el día de hoy concluye nuestra consagración por mandato del Maharishi Narada. Los sonidos místicos que habéis oído desde la cueva finalizan la composición del Vishnu Purana. No voy a regresar nunca más de la cueva. Siempre que se me necesite apareceré en el ficus, es decir, en la entrada de la cueva de Sravasti. Lo realizaré de forma instantánea construyendo los átomos de mi cuerpo, que es la materialización del cuerpo denominado proceso yógico de Nirmana Kaya. Mañana es la luna llena de Cáncer. Vyasa se quedará como maestro del mundo, como exponente de la sabiduría del Veda. Maitreya trabajará como la voz del Señor, el maestro del universo. Esta medianoche, Satyavati, la madre de Vyasa, encontrará la realización en el sendero yógico. Ella continuará bendiciendo a los seguidores del Veda y a Vyasa como la madre del Veda. Diciendo esto, Parásara entró en la cueva. La fase de la luna llena comenzó en las horas de la medianoche. La luna en Cáncer se elevaba por el horizonte. La luz de Soma el Gandharva se derramaba a través del disco lunar sobre los Himalayas. Los picos del Himalaya brillaban con fuerza como las ondas del océano de leche. En aquellas horas de la medianoche se oían los himnos védicos en tonos musicales en formas de melodías de vina. Maitreya comentó: el Señor del fuego cósmico está naciendo como el eterno océano de la ley. Se moverá como una luna en el firmamento del plano mental y nos derramará la canción inmortal como Soma. Aquella noche de luna llena, Devaki soñó que el bebé en el útero sonreía como la luna llena, reía y reía alegremente, y que Nárada, vestido con una túnica blanca, danzaba en el cielo tocando sin reserva su vina. Dhritarashtra, que dormía en la cámara superior y más elevada del palacio real de Hastina,
soñó que la luna llena derramaba luz de luna sobre el océano. Oyó la música procedente de los sonidos de las olas del océano. Se despertó del sueño. Como había nacido ciego, no pudo recordar en la mente la luz de la luna llena, pero pudo recordar la música de las olas y después se durmió. Llegó la noticia de que en los 3 lados del océano, sur, este y oeste, se había restablecido la normalidad y que las aguas de los ríos se habían retirado de las tierras inundadas. Durante el día de luna llena, los sabios videntes concluyeron su consagración al yajna. Hicieron una fiesta con frutas del bosque, raíces y agua del Ganges. Invocaron al Maharishi Parasara y recitaron los himnos que habían estado oyendo durante las últimas 7 noches. Con el permiso de Veda Vyasa, Saunaka incluyó los himnos dentro del Rig Veda como el 65 himno del 12º Anubaka del primer mandala. El día en que Veda Vyasa tomó el cargo de maestro del mundo, Júpiter entraba en el signo solar de Cáncer.